Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de matemática y en este caso vamos a estar repasando algunos conceptos que son vistos en la primaria y que bueno, volvemos a retomarlos en la escuela secundaria. El tema del video de hoy es el de ángulos, ¿sí? Vamos a ver un poco qué es un ángulo, vamos a clasificarlo, vamos a construirlo y a ver algunos tipos de ángulos también que existen. Bueno, comencemos por el principio. ¿Qué es un ángulo? O los ángulos. Es un espacio comprendido entre la intersección de dos líneas que parten de un mismo punto o vértice y que es medido en grados. Bueno, en este caso, lo que nosotros podemos apreciar que sería un ángulo sería dos líneas que tienen que partir de un mismo punto, que se llama vértice, y este espacio que hay entre esas dos líneas es lo que se denomina ángulo, ¿sí? Bueno, a modo de notación, ¿sí? Algo importante porque se trabaja bastante matemática con esto, es que los ángulos se escriben con letras griegas, ¿sí? Estas letras griegas del alfabeto griego nos simbolizan a los distintos ángulos con los cuales vamos a estar trabajando. Por ejemplo, acá tenemos esta especie de cruz, ¿sí? Que se llama alfa. Esta B, más o menos ahí sería una beta, se llama beta, perdón. Este rulo que vemos acá se llama gamma y después tenemos la E que se llama epsilon. Bueno, de esa manera, alfa, beta, gamma, epsilon, así se llama a distintos tipos de ángulos, ¿sí? Bueno, ya sabemos qué es un ángulo, ¿sí? Que es el espacio comprendido entre dos líneas que parten del mismo punto. Esos ángulos se pueden clasificar, es decir, reciben un nombre, depende de cuánto mide cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los ángulos agudos son aquellos que miden entre 0 y 90, ¿sí? Tienen que medir entre 0 y 90, ni 0 ni 90, tienen que estar entre esos dos valores, por ejemplo, 1 grado, 20 grados, 52 grados, bueno, esos son justamente los ángulos agudos. En el caso del ángulo recto, es aquel que mide exactamente 90 grados. ¿Sí? Acá no tiene que medir ni entre tanto, no, es exactamente 90 grados. Luego tenemos los obtusos, que son en este caso aquellos ángulos que miden entre 90 y 180. Acuérdense que más de 90, porque si fuera de 90 sería recto. Así que en este caso tiene que estar entre 90 y 180, por ejemplo, 91, 120, 157, esos son ángulos obtusos. Y por último tenemos el ángulo llano, que es aquel que mide exactamente 180 grados, ¿sí? Bueno, hablamos de qué es un ángulo, cómo lo podemos clasificar, que es como ponerle un nombre al ángulo, pero bueno, vamos a construirlo. ¿Y cómo lo vamos a construir? Bueno, con la utilización de estos dos elementos, la regla y el transportador. Básico, los dos son necesarios para poder construir un ángulo, ¿sí? ¿Qué es la regla? Bueno, ya sabemos, lo clásico, una regla, ¿sí? Y después, ¿qué es un transportador? Acá tenemos el transportador donde tenemos la medición de los ángulos, ¿sí? Tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo, depende cómo arrancamos el ángulo, ¿sí? Este es el que yo utilizo habitualmente en mis clases y es el grande que uso para el pizarrón, pero bueno, en este caso no lo puedo utilizar, vamos a usar el otro, ya que es más acotado lo que vamos a hacer. Bueno, les dije entonces que para la construcción necesitamos la regla y el transportador, ¿sí? Así que vamos a construir unos ángulos, ¿sí? En este caso tenemos dos para construir, el de 60 grados y el de 110, ¿sí? Bueno, acá tenemos el transportador, tenemos la regla. No solamente nos pide construir, sino también clasificar, es decir, ponerle el nombre agudo, recto, obtuso o llano. Bueno, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es una línea, ¿sí? La línea va a ser horizontal, la pueden hacer sobre el renglón de la hoja cuadriculada, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a usar el verde, ya que estamos trabajando ahí con verde. Vamos a marcar entonces una línea base. Ahí. Listo. Ahí es la línea base. Al comienzo de esta línea le vamos a hacer el puntito o lo que recién llamamos vértice, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ubicar el transportador. Acuérdense que estamos hablando de una medida de 60 grados, ¿sí? En este caso. Así que lo que tenemos que hacer es apoyar la mayoría de los transportadores, no sé si llega a ser bien, esperemos que haga foco, tiene como una especie de cruz y un agujerito ahí en el medio. Bueno, ahí tiene que estar ubicado el vértice,
¿sí? Ahí tiene que estar ubicado el vértice para que coincida y nos dé bien entonces la medición del ángulo. Y otra cosa es que la primera línea, la de 0,180, coincida con la línea que ustedes acaban de trazar en su carpeta. ¿Está bien? Tienen que coincidir ambas cosas. Bueno, una vez que hicimos eso, ahora sí, buscamos a 60. Y ustedes dirán, pero tienen números arriba y tienen números abajo. Bueno, piensen lo siguiente. Yo tengo que hacer un ángulo de 60 y hay ángulos hasta 180. Entonces estamos hablando de los ángulos más chiquitos, o sea que no tiene que haber mucha abertura entre las líneas, ¿sí? Si yo me fijo entre los números de abajo, acá el de 60, estaría acá el 60. Ahí. Entonces sería toda esta apertura, ¿sí? En cambio, si uso los números de arriba, acá en este caso estaría 60, ahí estaría la línea y fíjense que la amplitud sería mayor. Así que con esto yo me doy cuenta que el 60 que tengo que utilizar es el de los números de abajo, ¿sí? Entonces una vez que ustedes detecten eso en su transportador, listo, ya siempre van a utilizar los mismos números, ¿está bien? Lo que pasa es que yo no les puedo decir que siempre usen los de abajo porque capaz hay otro transportador que los ponga al revés. Así que ustedes se tienen que fijar con este primer ángulo. Entonces, nos fijamos en los números de abajo, donde está 60, acá, y marcamos una línea, ¿sí? Una vez que marcamos la línea, lo que hacemos es del vértice y que pase por esa marcación que hicimos recién. Listo, ahí hicimos el ángulo de, en este caso, 60 grados. Y ahora lo vamos a clasificar. Como la clasificación me dice, bueno, acá en este caso tengo un ángulo de 60, está entre 0 y 90, es un ángulo agudo. Así que le vamos a poner acá agudo. Perfecto. Vamos al siguiente, en este caso el de 110. La idea es exactamente lo mismo. Trazamos una línea, ¿sí? Vamos a hacerla más o menos por ahí. Listo. Hicimos la línea base. Hacemos el vértice al comienzo de la línea, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es usar el transportador y nosotros ya sabemos que tenemos que utilizar los números de abajo. Así que es fácil. Me fijo en los números de abajo, en este caso mi transportador, ¿no? Me fijo en los números de abajo donde está 110, acá hice la marcación y una vez que ya hice la marcación, listo. Vamos a trazar entonces la línea que va desde el vértice a la marcación que habíamos hecho recién. Perfecto, así que este es el ángulo de 110. Ponemos acá 110. Y bueno, lo vamos a clasificar. Es de 110. O sea que en este caso está entre 90 y 180. Es un ángulo obtuso. Listo. Ponemos entonces que es un ángulo obtuso. Muy bien. Bueno, ya aprendimos qué es un ángulo. Lo clasificamos. Ya sabemos construirlo y demás. Vamos a la última parte de este video, que no es muy largo, ¿sí? Porque acuérdense que es como un repaso de cosas que se ven en la primaria. O sea, muchas cosas que estoy diciendo seguramente ustedes ya las saben, pero es necesario que las tenga bien afianzadas para poder arrancar bien con los temas que queremos ver en la secundaria. Bueno, vamos a ver tres tipos de ángulos, ¿sí? En los tipos de ángulos encontramos al primero, que son los ángulos complementarios. ¿Quiénes son entonces los ángulos complementarios? Son aquellos ángulos que suman 90 grados, exactamente 90 grados, ¿sí? O sea, yo puedo tener dos ángulos que midan cualquier cosa, pero la cuestión es que sumados me tienen que dar 90. Entonces se pueden llamar ángulos complementarios, ¿sí? Por ejemplo, yo acá, el complementario tiene que sumar 90. ¿Y cuál era el 90? El recto. ¿Ven? Acá tengo el ángulo de 90. Bueno, alfa y beta están dentro de ese ángulo de 90, porque sumados me dan 90. Así que esos son los complementarios. Acá me pregunto, 56 y 23, ¿son complementarios? Bueno, eso tenemos que ponerlo nosotros. En este caso, 56 y 23. ¿Cómo hago yo para saber si estos dos son complementarios? Bueno, los sumo. Hago 56 más 23. Si yo los sumo, en este caso me da 79. Entonces no es un complementario. No son complementarios, ¿sí? Porque la suma me tiene que dar exactamente 90. Vamos a los de abajo, 27 y 63. ¿Son complementarios? Bueno, hago la suma. A ver, 27 más 63 me da 90. Listo. Entonces, en este caso, sí, son complementarios, ¿sí? Así que no es que cualquier ángulo puede ser, dos ángulos pueden ser complementarios. No, tiene que sí o sí sumar 90 grados. Y acá un tema importante. Ahí yo les di dos ángulos y les dije, bueno, ¿son complementarios? ¿Sí o no? Pero acá en este caso estoy preguntando ¿cuál es el complementario de 31 grados? Y uno dirá, bueno, ¿cómo hago para sacar el otro?
Bueno, yo ya tengo el dato de que si son complementarios, los dos tienen que sumar 90, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el ángulo o cuál sería ese ángulo que me falta en este caso? Es todo lo que me faltaría hasta 90 grados, a partir de 31. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Como estoy hablando de ángulos complementarios que tienen que sumar 90, entonces lo que hacemos es 90 menos el ángulo original, que es el de 31 grados. Y de esta manera, si hacemos la resta, vamos a encontrar al ángulo complementario, ¿sí? Bueno, acá hacemos la cuenta común. Esto me queda 10, 9. A 8 le saco 3, 5. Ahí está, 59. Así que este sería el ángulo complementario que me estaba pidiendo el ejemplo, ¿sí? Bueno, de esa manera entonces averiguamos un complementario de, en este caso, el ángulo de 31, ¿sí? Bueno, el siguiente tipo de ángulo son los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios, en este caso, es muy parecido la idea a la anterior, pero obviamente tiene que haber una diferencia, que es que suman 180 grados, ¿sí? Bueno, entonces tenemos 180 es el ángulo llano, es que es toda una línea, ¿sí? Entonces los dos ángulos tienen que estar dentro de ese ángulo de 180 grados. Sumados me dan 180, ¿sí? Bueno, entonces acá me hacen unas preguntas. 103 grados, un ángulo de 103 grados y otro de 77 grados. ¿Son suplementarios? Bueno, ¿qué hago ahí? Lo sumo. 103 más 77, listo, esto me da 180. Por lo tanto, sí son suplementarios, ¿sí? Hago el siguiente, 24 y 66, ¿serán suplementarios? Y ya veo que no, pero bueno, vamos a hacer igual la suma. En este caso me queda 24 más 66, 90 me queda, ¿no? Si no estoy haciendo mal los cálculos, sí, 90 grados. Y uno diría, sí, son suplementarios. No, que den 90 era el caso anterior, el de los ángulos complementarios que tenían que sumar 90. Pero en este caso tiene que dar 180, no dio 180, entonces no son suplementarios. Son complementarios, pero acá me estaba preguntando si eran suplementarios y bueno, no lo son. Y después el mismo problema que habíamos tenido en el anterior. Me pregunta por el suplementario de 84, o sea, yo tengo que sacar el otro ángulo, el que me falta para que juntos sean suplementarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Como estamos hablando de suplementarios, es 180. Así que vamos a hacer la resta entre 180 menos el ángulo original, que en este caso sería el de 84 grados. Ahí. Bueno, hacemos la cuenta. No le puedo sacar 4, así que le pide 1. Me queda 6. Tampoco le puede sacar, le pide 1. Se quedan 17. Y esto se queda en 96. Bien. Me queda entonces en este caso 96 grados. Este sería entonces el ángulo suplementario. Bueno. De esta manera entonces aprendimos los dos primeros tipos de ángulos, que son los complementarios y los suplementarios. Para terminar entonces este video vamos a terminar justamente, valga la redundancia, vamos a terminar con el último tipo de ángulos que vamos a ver hoy, que es el de opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Bueno, son aquellos ángulos contrarios cuando se cruzan dos líneas, ¿sí? O sea, tenemos dos líneas que se cruzan, son los contrarios, ¿sí? Estos ángulos son iguales y esto es lo importante de esta propiedad. Miren lo mismo, que los ángulos opuestos por el vértice, es decir, los que están cruzados, ¿sí? Cuando dos líneas se cruzan, los que están opuestos, perdón, contrarios, cuando dos líneas se cruzan, esos dos ángulos son opuestos por el vértice y tienen la propiedad de que son iguales, ¿sí? Eso nos va a servir mucho más adelante con otros temas que vamos a estar viendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el dato, acá tengo dos ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Y yo sé que alfa, es decir, el ángulo de arriba, vale 75, ves que están cruzados, contrarios, son opuestos por el vértice. Entonces yo sé, por lo que vimos recién, que estos ángulos son iguales. Por lo tanto, si alfa vale 75, entonces ¿cuánto va a valer beta? También 75. Así que acá tenemos que beta es 75 grados. Y eso con la propiedad que acabamos de hacer recién. Acá el 5 me salió medio. Ahí está un poquito mejor. Perfecto. Bien, esos serían entonces los ángulos opuestos por el vértice.
Bueno, de esta manera entonces cerramos este video con este repaso que hicimos de ángulos, un poco de el concepto, la clasificación, la construcción y los tipos de ángulos que estuvimos viendo. Ya en el próximo video vamos a ahondar un poquito más en el tema, pero eso ya será para la próxima. Espero que les haya servido este video. Recuerden que siempre cualquier duda que tengan, me pueden contactar por los medios habituales, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo la próxima. Les dejo un saludo para todos.